La película Macario es una joya del cine de oro mexicano, aclamada por su profundo simbolismo cultural. Su relevancia radica en la forma en que aborda temas universales como la mortalidad, moralidad y la desigualdad social a través del folclore mexicano y el realismo mágico. Entre sus reconocimientos destacan la nominación al Oscar, una nominación al Globo de Oro, el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cannes y el premio a Mejor Actor para Ignacio López Tarso en el Festival de Cine de San Francisco. Recordemos a cada uno de sus personajes. Ignacio López Tarso interpreta a Macario, un humilde leñador que vive en el México colonial y cuyo mayor anhelo es comerse él solo un pavo sin tener que compartirlo con nadie. Durante la trama, Macario comparte el pavo únicamente con la figura de la muerte, lo que le otorga un poder sobrenatural: curar a los enfermos con un agua milagrosa que la muerte le dona. Pero al convertir ese don en negocio, Macario se mete en problemas y al final paga el precio de su deseo. Ignacio López Tarso nació como Ignacio López López en 1925 en la Ciudad de México. Su infancia estuvo marcada por el traslado a varias ciudades por el trabajo de su padre. Inicialmente ingresó al seminario, pero lo abandonó por falta de vocación. Se incorporó al servicio militar y luego, tras un accidente laboral en Estados Unidos que afectó su espina dorsal, regresó a México y se dedicó al teatro. En 1949 ingresó a la Academia de Arte Dramático de Bellas Artes y debutó profesionalmente en teatro en 1951. Su debut cinematográfico fue en 1954 con la película La Desconocida. Pero su verdadero salto al reconocimiento fue con Macario. A lo largo de su carrera, participó en más de 50 películas y múltiples producciones de teatro y televisión. Ganó premios como el Ariel al mejor actor por Rosa Blanca en 1973, además del Ariel de Oro por su trayectoria en 2007. Falleció el 11 de marzo de 2023, a los 98 años. Pina Pellicer dio vida a la esposa de Macario, una figura abnegada y silenciosa que representa el sacrificio y el amor familiar. Su personaje es quien consigue el pavo que desata la historia. Es un rol tierno y profundo, que enmarca el contraste entre lo mágico y lo cotidiano. Pina Pellicer, cuyo nombre completo era Josefina Yolanda Pellicer López de Yergo, nació en 1934 en Ciudad de México. Fue una actriz sensible, de estilo introspectivo y melancólico, distinta a muchas de sus contemporáneas. Además de Macario, protagonizó One-Eyed Jacks en 1961 al lado de Marlon Brando, siendo una de las primeras actrices mexicanas en alcanzar ese nivel internacional. Pese a su corta carrera, su talento dejó huella. Falleció por mano propia en 1964, a los 30 años de edad. Enrique Lucero interpretó al personaje de la muerte, esa figura enigmática que Macario decide invitar a compartir su pavo. La muerte, vestida de campesino pobre y con una presencia serena, pero inevitable, representa el destino humano que Macario trata de esquivar. Su aparición marca un giro dramático. Tras el acto de generosidad de Macario, la muerte le obsequia el don de sanar con agua milagrosa, al mismo tiempo que le muestra el flujo ineludible de la vida y la muerte. Enrique Lucero nació en 1920 en la ciudad de Chihuahua. Inició su carrera cinematográfica en Argentina en 1949 con la película La historia del tango, y más tarde participó por primera vez en cine mexicano con El camino de la vida en 1956. A lo largo de su carrera, participó en más de 120 filmes, tanto en México como en producciones de Hollywood, lo que le permitió trabajar en westerns, cine de carácter y grandes producciones internacionales. Su interpretación de La muerte en Macario fue descrita por algunos críticos como la muerte más famosa del cine mexicano. Enrique Lucero falleció en 1989 en Ciudad de México. En la película, José Gálvez interpreta al diablo, quien aparece ante Macario para tentarlo y ofrecerle riquezas
a cambio de compartir el guajolote. Esta figura representa la seducción del poder y la ambición. José Manuel Gálvez Velandia nació en 1931 en Bucaramanga, Colombia. Desde joven mostró inclinación por la tauromaquia y el teatro. En 1947 viajó a Argentina para cumplir un contrato como torero, y allí comenzó su actividad actoral en la obra Casa de los Batallones. En 1953 llegó a México, donde se integró al ambiente teatral y eventualmente debutó en cine con la película El Rey de México en 1956, como parte de su proceso de consolidación. Durante su carrera, participó en alrededor de 300 obras de teatro, 60 películas y numerosos trabajos de televisión y doblaje. Falleció en 1978 en la Ciudad de México, a los 47 años, debido a complicaciones respiratorias y cardíacas. José Luis Jiménez interpreta al personaje de Dios. Su aparición ocurre tras la visita del diablo, cuando Dios se presenta pidiendo también una parte del pavo a Macario. Este lo rechaza al considerar que Dios tiene ya los recursos para procurarse lo que necesita. Este momento refuerza el dilema moral de Macario entre las grandes fuerzas que actúan sobre su destino. José Luis Jiménez nació en México en el año 1900. Fue un actor destacado de la época de oro, conocido por su reposada y suave expresión, que lo llevó a encarnar con frecuencia personajes de sacerdotes, figuras de bondad o autoridad espiritual. Debutó en el cine en la década de los años 30. A partir de la década de los 70, concentró su trabajo en la televisión. Falleció en 1978 en la Ciudad de México. Mario Alberto Rodríguez interpreta al personaje de Don Ramiro, el hombre adinerado del pueblo, que acude al protagonista para que cure a su esposa mediante el don de sanación que Macario ha obtenido. Don Ramiro representa la clase acomodada que, al enterarse del poder de Macario, busca beneficiarse de él. Mario Alberto Rodríguez nació en 1919 en Chihuahua. A lo largo de su carrera, participó en una variedad de películas del cine mexicano, entre ellas Los Caciques en 1975 y El que no corre, vuela, en 1982. Está acreditado en al menos 15 producciones cinematográficas. Falleció en 1990. Sonia Infante interpreta al personaje de Doña Eulalia, la esposa de Don Ramiro. Su papel representa la figura cortesana que acompaña al poder representado por Don Ramiro y que participa indirectamente en la dinámica entre clases que se despliega a lo largo de la trama. Sonia Angélica Infante López nació en 1943 en Morelia, Michoacán. Hija del actor Ángel Infante, hermano de Pedro Infante, se formó para la actuación y debutó en cine con la película Dormitorio para señoritas en 1960. Durante los años 60, participó en más de 50 películas. En la década de los 80, regresó a la actuación tras un periodo fuera de la pantalla, protagonizando y produciendo filmes como Historia de una mujer escandalosa y Toña Machetes. Falleció en 2019 en la Ciudad de México, víctima de un paro cardíaco. Eduardo Fajardo interpreta al personaje del virrey que junto con las autoridades coloniales, incluida la Inquisición, persiguen a Macario cuando su fama como sanador milagroso crece en el pueblo. Consideran sus métodos como brujería o superchería, por lo que lo arrestan y planean juzgarlo. Eduardo Martínez Fajardo nació en 1924 en Pontevedra, España. Comenzó su carrera artística como actor de doblaje en 1942. En 1947, con la película Héroes del 95. En la década de los 50, se mudó a México y combinó trabajo cinematográfico y televisivo durante varios años. De regreso a Europa, formó parte importante del género spaghetti western, en más de 180 películas entre 1947 y 2002. Además de su labor como actor, fundó en 2002 el proyecto Teatro Sin Barreras en Almería para apoyar a personas con discapacidad en el mundo del teatro.
Falleció en la Ciudad de México el 4 de julio de 2019 a los 94 años de edad. Consuelo Frank interpretó a la virreina, la esposa del virrey, que desesperada por la enfermedad de su hijo, interviene y le pide a Macario que cure al niño. El virrey, ante la posibilidad de salvar a su hijo, le promete a Macario el perdón de todos sus pecados si lo logra, pero lo amenaza con la ejecución si falla. Consuelo Frank Galza nació el 25 de abril de 1912 en Carrizal de Arteaga, Michoacán. Proveniente de una familia vinculada al teatro, ingresó al mundo de las artes escénicas desde muy joven y trabajó primero en teatro antes de dar el salto al cine en los años 30. Su debut relevante en cine sonoro fue con la película Tierra, Amor y Dolor en 1935, donde actuó junto a Domingo Soler. Fue conocida por su porte elegante, su estilo refinado y por interpretar a damas de la aristocracia o personajes con autoridad, lo cual la hizo ideal para papeles como el de la virreina en Macario. A lo largo de su carrera, actuó en casi un centenar de películas, además de trabajos en teatro y televisión. Falleció en 1991 en la Ciudad de México a los 80 años de edad. José Dupeirón interpreta al fabricante de velas, un personaje simbólico que aparece al momento en que Macario entra en la Gruta de la Muerte. Las velas que elabora representan las vidas de las personas, encendidas hasta que se extinguen, lo que subraya el tema central de la película, la inevitabilidad de la muerte y la fragilidad de la existencia. José Dupeirón nació en 1922 en la Ciudad de México. A lo largo de su carrera, trabajó tanto en cine como en televisión, y participó en títulos destacados, como La Hora del Jaguar en 1978 y otros proyectos de carácter dentro del cine mexicano. Falleció en 2001 en la Ciudad de México. Su hija Elizabeth Dupeirón interpreta a la hija de Macario, junto al actor José Carlos Méndez, que acompañan al protagonista en su vivienda humilde y que representan el vínculo familiar profundo, la sencillez del hogar y la fragilidad del mundo cotidiano frente a lo sobrenatural. Elizabeth Dupeirón nació en 1951 en Teapa, Tabasco. Su carrera artística comenzó siendo muy niña. Su debut cinematográfico fue en 1958 en películas como El jinete solitario. A lo largo de las décadas, ha participado en cine, televisión y teatro, con roles en obras reconocidas como Hasta el viento, Tiene miedo en 1968, así como numerosas telenovelas y producciones de televisión mexicanas. Hoy, a sus 74 años, la actriz se encuentra alejada de los escenarios por problemas de salud. José Carlos Méndez interpreta al hijo de Macario. Nació en 1952 en México. Como actor infantil, participó en otros 15 filmes, como en La Cucaracha y Santa Claus en 1959. Su última actuación fue a la edad de 20 años en Reed México Insurgente en 1972. El actor murió en Ciudad de México en 2011 a la edad de 59 años. Luis Aceves Castañeda interpreta al verdugo, añadiendo tensión a la historia al materializar las consecuencias sociales y morales que acompañan los actos del protagonista. Luis Aceves Castañeda nació en 1913 en Aguascalientes. Antes de dedicarse al cine, trabajó en los Ferrocarriles Nacionales de México, donde entabló amistad con figuras como Pedro Armendáriz y Carlos López Moctezuma, quienes lo recomendaron para el medio cinematográfico. Su debut fue en 1945 con la película La Casa de la Zorra y alcanzó amplio reconocimiento con el director Emilio Fernández en La Cinta Pueblerina en 1948, donde interpretó al antagonista principal. Durante su carrera, trabajó en más de 100 películas, muchas de ellas como villano, gracias a su presencia sólida, voz grave y capacidad actoral para encarnar figuras amenazadoras o autoritarias. Falleció en 1973 en la Ciudad de México. Enriqueta Carrasco es una de las habitantes del pueblo que interactuaba con Macario y su esposa. Estas interacciones ayudaban a establecer el ambiente de comunidad,
pobreza y las dinámicas sociales de la época virreinal, incluyendo el chisme y la curiosidad sobre la vida del protagonista. Queta Carrasco nació en 1913 en Ciudad de México. Proveniente de una familia vinculada al mundo artístico, siendo su hermana mayor la también actriz Ada Carrasco, empezó su carrera en el cine y la televisión en la década de los 60. Durante su trayectoria, participó en más de 40 películas y numerosas telenovelas, llegando a convertirse en una figura familiar para el público por sus roles de vecinas, abuelas o personajes de carácter entrañable. Falleció el 8 de agosto de 1996. Miguel Arenas interpretó el papel del inquisidor, uno de los representantes de la autoridad colonial y religiosa que aparece en la parte final de la película, cuando Macario es llevado a juicio. Miguel Arenas Guixot nació en 1902 en Alicante, España, y falleció el 3 de noviembre de 1965 en la Ciudad de México. Emigró a México en los primeros años de la década de 1930, donde desarrolló una amplia carrera cinematográfica, participando en más de 100 películas. Su formación comenzó en la Sociedad Ramón de Campoamor en España, y en 1919 ya estaba vinculado a compañías teatrales madrileñas. Falleció en 1965 en la Ciudad de México a los 63 años y sus restos descansan en el Panteón Jardín. Alfredo Wally Barrón aparece en el papel del panadero. Aunque su participación es breve, su presencia añade autenticidad al mundo comunitario de Macario. Alfredo nació en 1930 en Tampico, Tamaulipas. Fue un actor de carácter que desarrolló una extensa carrera en cine, teatro y televisión, destacándose por interpretar villanos, policías, personajes de autoridad o tensión. Inició su carrera cinematográfica en la década de 1950 y, a lo largo de los años, participó en más de 60 películas y múltiples producciones televisivas, convirtiéndose en un rostro recurrente del cine y la televisión mexicana. Dos de sus interpretaciones más recordadas es cuando participó en la película El miedo no anda en burro en 1976 junto a María Elena Velasco y en la novela Cuna de Lobos en 1986 como el comandante Luna. Falleció en la Ciudad de México en 1992 a los 61 años de edad. Manuel Dondé interpreta al personaje que es parte de la comitiva que investiga a Macario por sus supuestos milagros y poderes curativos. Manuel nació en 1906, en San Francisco de Campeche. Fue un prolífico actor de carácter que participó en más de 200 producciones entre cine y televisión, interpretando villanos, policías, autoridades o roles secundarios que aportaban estructura dramática y gravedad a muchos filmes del periodo. Falleció en 1976 en la Ciudad de México. Su carrera simboliza el actor de reparto que, sin ser protagonista, ayudó a construir el cine mexicano clásico con presencia sólida y constante. Roberto Gabaldón nació en 1909 en Ciudad Jiménez, Chihuahua. Fue un director, guionista y productor cinematográfico clave en la época de oro del cine mexicano. Roberto inició su camino en el cine como extra y asistente de dirección, tras un periodo en Los Ángeles, donde trabajó en estudios que hacían versiones en español de filmes para Hollywood. Hizo su debut como director en solitario con la película La Barraca en 1945, y ese filme le valió reconocimiento por su gran calidad técnica y narrativa. Además de su labor artística, Gabaldón fue parte activa en la industria cinematográfica mexicana, contribuyendo no solo como creador, sino también participando en organizaciones de cineastas. Su legado perdura como uno de los directores más influyentes del cine nacional, y sus películas siguen siendo estudiadas y disfrutadas, tanto por su valor estético como por su profundidad temática. Falleció el 4 de septiembre de 1986 en la Ciudad de México a los 77 años de edad. El reconocido fotógrafo, Gabriel Figueroa Figueroa, colabora con el director Roberto Gabaldón para crear una atmósfera visual que oscila entre lo realista y lo mítico. Su uso magistral del claroscuro y la composición de los encuadres
elevan la película más allá de un simple relato folclórico. Gabriel Figueroa nació en 1907 en la Ciudad de México. Fue uno de los directores de fotografía más importantes del cine mexicano. Desde joven se formó en artes visuales y música, estudiando pintura en la Academia de San Carlos y violín en el Conservatorio Nacional, lo que le dio una sensibilidad profunda. Inició su recorrido en el cine como fotógrafo de estudio y de plató, para luego pasar al cargo de operador de cámara y finalmente director de fotografía. Su carrera abarcó más de 200 filmes, trabajando con directores mexicanos de gran prestigio como Emilio Fernández, Luis Buñuel, así como con realizadores internacionales. Falleció en la Ciudad de México en 1997 a los 90 años de edad, y sus restos descansan en el Panteón Francés. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Cuéntame en los comentarios qué otra película te gustaría que recordáramos en este espacio. Te estaré leyendo con mucho gusto. Hasta pronto.